Gloria a Dios. Se pueden sentar. Gracias, hermanos. Esta mañana terminaremos con el tema del perdón. Si alguien necesita que se le preste una Biblia, por favor levanten su mano, que los diáconos colocarán una Biblia en sus manos. Al final del culto usted la puede dejar sobre el asiento. ¿Okay? Bien, vamos a orar un momentito. Padre, gracias por la oportunidad una vez más de poder estudiar tu palabra, meditar en ella. Señor, trae a nuestras almas, a nuestras mentes, a nuestros corazones y mueve nuestras voluntades con la exposición de lo que tú nos vas a decir en esta mañana. Te pedimos, oh Señor, que Cristo sea glorificado con ello. Nuestras vidas sean impactadas con tu palabra, para gloria de Él. Te lo pedimos, por favor. Amén. Amén. Hermanos, esta mañana, al terminar con el tema del perdón, bueno, con la serie, no con el tema, sino con la serie del perdón, queremos hablar un poco sobre los beneficios del perdón. Los beneficios del perdón. Nosotros hemos visto ya bastante sobre el perdón. Pudiéramos seguir quizás algunos mensajes más sobre el tema, pero queremos avanzar hacia otros temas. El pastor Yadín vendrá la próxima semana, si el Señor no ha venido primero a buscarnos, para comenzar otro tema. Amárrense los cinturones porque el Señor nos va a seguir hablando. ¿Okay? Sabemos, hermanos, que ya que el perdonar es el cancelar una deuda. Si ustedes recuerdan el llamado Padre Nuestro, ¿verdad? Al final el Señor dice: y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Realmente perdonar es cancelar una deuda. Y una vez la deuda esté cancelada, ya no se puede exigir más pago de ella. Y por lo tanto, consideremos todo esto, consideremos que eso es exactamente lo que el Señor ha hecho con nosotros. El Señor nos ha perdonado, el Señor nos ha librado de todo nuestro pecado, nos ha perdonado cada uno de nuestros pecados, y de esa manera nosotros debemos también perdonar a los demás, Y así yo quiero comenzar, hermano, quisiera entonces que comencemos de una vez sobre los beneficios del perdón. Esto va a servir también bastante como repaso a lo que ya hemos visto hasta ahora. El primero de los beneficios que tengo aquí anotado es que el perdonar trae paz, y juntamente con paz trae gozo. Si ustedes estudian el tema de la paz en las Escrituras, ustedes se van a dar cuenta que la paz y el gozo normalmente están juntos, muy a menudo están juntos, porque la paz produce gozo definitivamente. Y vemos, por ejemplo, Romanos 5:1, justificados pues por la paz, al ser justificados somos perdonados, por la fe, tenemos paz. Al ser justificados por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El mismo capítulo dice más adelante que nosotros éramos enemigos de Dios, pero que la justificación nos ha reconciliado con Él a través del perdón de pecados. También tenemos la paz de Dios, y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Nosotros podemos tener paz de todas formas con Dios y de Dios en nuestros corazones. Y ese principio, el principio de cómo nosotros recibimos la paz con Dios,
y recibimos la paz de Dios, el mismo principio que está detrás de esta verdad es el principio a ser aplicado en el perdón que nosotros debemos conceder a los demás. Y no solamente eso, sino al solicitar perdón, al nosotros pedir perdón por alguna ofensa que hayamos hecho. Entonces, la paz que produce el perdón es paz en el corazón. Amados hermanos, hay muchos que andan atormentados emocionalmente, atormentados en su corazón, en su alma, por causa de la falta de perdón, porque no quieren perdonar. Quizás algo que sucedió recientemente o algo que tiene años sin resolver. Y probablemente hay alguien aquí presente que necesita resolver esa situación ya. Amados hermanos, el Señor nos ha traído este tema, no es para que nosotros digamos qué bonito, qué bien. Es para que tomemos acción, es para que obedezcamos lo que el Espíritu de Dios nos está diciendo. Es para obediencia. Recuérdense lo que el Señor le dijo a Saúl a través de Samuel. ¿Acaso el Señor prefiere sacrificios a la obediencia? No, el no obedecer es rebeldía, es un acto de soberbia en contra de Dios. Y el Señor no lo va a tomar a la ligera. De hecho, ahí mismo en Samuel, el Señor le dice a Saúl y por extensión a nosotros que la desobediencia es rebeldía y la rebeldía es como la idolatría. Es serio, demasiado serio. Nosotros debemos obedecer. Y el perdonar es obediencia. No tenemos opción. No hay opción a perdonar. No hay otro camino. Cuando hay que perdonar, no hay otro camino. Y debemos hacerlo. Yo sé, amados hermanos, que hay heridas profundas del pasado, pero muchas de esas heridas, algunos los mantienen perpetuamente en cadenas emocionales. Y esas cadenas emocionales se convierten en ofensas hacia otras personas. Sí, es verdad, tú fuiste herido en el pasado, pero al no perdonar, esa convulsión emocional en tu alma provoca entonces que tú ofendas a otras personas. Probablemente si tú estás gobernado, por ejemplo, por la ira, por la depresión, debes evaluar, quizás hasta con un consejero bíblico, si hay algo que tú debes resolver del pasado. Pero si tú perdonas, cuando tú perdones, eso trae paz a tu alma, trae paz a tu corazón. Pero no solamente paz a tu alma, al traer paz a tu alma, trae paz con los demás. Porque las heridas que tú recibiste ya no vas a extenderlas más hacia adelante. Trae paz con los demás y paz con Dios también. Hay algunos que han sido heridos de tal manera profunda o quizás de tal manera continua que dirigen su enojo en contra de Dios. No, yo no, imposible, ¿cómo yo voy a enojarme con Dios? No lo expresas, pero las evidencias muestran que tú estás enojado con Dios. Porque en tu interior tú sabes que Dios es todopoderoso. Y Dios pudo haber impedido esa herida, pudo haber impedido esa ofensa, pudo haber impedido esas acciones en tu contra, esos abusos en tu contra. Dios es todopoderoso, Dios sabe todas las cosas, sabía que eso iba a pasar y no lo impidió y me hirieron profundamente y ahora tengo todas esas luchas a través de todos estos años y diriges tu enojo hacia Dios. Hay algunos que dicen, tú tienes que perdonar a Dios. No, tú no tienes que perdonar a Dios porque Dios no ha pecado contra ti ni contra nadie.
No tienes que perdonar a Dios. Tienes que reconocer que Dios es sabio y Él sabe lo que está haciendo. Sí, Él ha permitido heridas en tu vida, pero tienes que descubrir por qué. ¿Qué es lo que Él busca en ti? De hecho, el hecho que tú estés luchando con eso, puedes ya, desde ya, mostrar que tú quieres ser el Dios de tu vida, que tú quieres mandar en tu vida y que a ti no se te puede tocar porque entonces te enojas o te entristeces si las cosas no salen como tú quieres, como a ti te gusta. Dios es Dios. Y déjame decirte, mis hermanos, segundo a los Corintios capítulo 1 dice que cuando nosotros somos heridos, cuando nosotros tenemos dolores, el Señor nos consuela. Y que esa consolación que recibimos de parte de Dios se convierte en fortaleza para nosotros. Y dice el apóstol Pablo ahí, para que nosotros entonces podamos consolar a otros. O sea, cada experiencia que Dios trae a tu vida es para fortalecerte y para pulirte como instrumento en manos de nuestro Señor Jesús. Paz con Dios, pero también otro beneficio, o paz en tu alma, paz con los demás, paz con Dios, pero también hay otro beneficio, armonía en la iglesia local. Nosotros los creyentes vivimos en el contexto de la iglesia local. Lamentablemente hay filosofía y hay creyentes que han desarrollado esta herejía prácticamente de que no, que ellos pueden ser creyentes sin la iglesia local. Amados hermanos, no. La iglesia local fue creada por Dios, fue creada por nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros tenemos harta evidencia y lo hemos dicho en oportunidades y lo seguiremos repitiendo. Cuando tú ves una carta que fue escrita a los romanos, fue escrita ¿qué? A todos los romanos que habían en Roma, a todos los romanos que habían a través del imperio. No, a la iglesia que estaba en Roma. ¿Y la carta a los Corintios? A la iglesia que estaba en la ciudad de Corinto. ¿Y a los Gálatas? A las iglesias que estaban en diferentes ciudades en la región de Galacia. ¿Y la de Éfeso? Colosenses, Filipenses, Tesalonicenses. Y cuando el Señor Jesucristo en Apocalipsis capítulo 2 y 3 le escribe 7 cartas a 7 iglesias locales, la iglesia local es creación de Dios para nosotros. Y el Señor nos dio a cada uno por lo menos un don, y yo creo que a la mayoría nos ha dado más de un don para nosotros ejercerlo en el contexto de la iglesia local, y nosotros vivimos en el contexto de la iglesia local. Somos hermanos en Cristo y eso nadie ni nada podrá romper, porque en Cristo somos hermanos, porque Él nos ha hecho hermanos. Y por lo tanto nosotros tenemos que vivir en armonía. Ese es el deseo del Señor. Entonces, armonía en la iglesia local. Como vemos en Efesios, ya vimos estos versículos antes, pero vamos a repetirlo. Dice, perdonándoos unos a otros como Dios os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. ¿Perdonándoos qué? Unos a otros. Y Colosenses capítulo 3, versículo 13, soportándoos. Sí, amados hermanos, a mí hay que soportarme. Y yo tengo que soportar a algunos de ustedes, unos más que a otros. Orlando, nada que ver contigo, está bien. Pero sí, tenemos que soportarnos y perdonarnos los unos a los otros. Si el Señor nos dice que tenemos que perdonarnos, ¿por qué es? El Señor Jesús había dicho, miren, las ofensas van a venir. Es imposible que no haya ofensas, dijo el Señor Jesús cuando iba a hablar sobre el perdón. Es imposible que no haya ofensas. Por lo tanto, por default,
la Escritura dice, perdónense, porque sí, nos vamos a ofender. Hay ofensas que son minúsculas y quizás la persona lo recibe como una gran ofensa. Todas y cada una de ellas, nosotros debemos perdonarlas. Mis hermanos, en el contexto de la iglesia local, debemos perdonarnos unos a otros. ¿Cuántas veces? Todas las veces, siempre, cada vez tenemos que perdonarnos. Cuando eso sucede, la iglesia local se aviva. Puede ser que ahora mismo algunos de nosotros que estamos aquí en el salón o que estén viendo por internet, es posible que haya ahora mismo algo existente en tu vida ahora mismo que tú debes perdonar o que tú debes pedir perdón. Algún otro hermano de la congregación o quizás alguna otra persona. Y tú sabes qué, obedece. Aún hoy, aún si es necesario ahora mismo. Y si el Espíritu de Dios te está diciendo, levántate de esa silla y haz la llamada, hazlo. No te preocupes, no mires para los lados, obedece al Señor. Que no, que te van a ver que tú te vas a parar, ya que el pastor lo está diciendo, no importa, hazlo, obedece a Dios. La obediencia a Dios quita la vergüenza. Quizás tú tienes que tomar la decisión ahora mismo, sí, está bien, no lo voy a hacer ahora mismo, pero inmediatamente termine el culto, voy a hablar con este hermano o con esta hermana. Amados hermanos, tenemos que perdonar, tenemos que pedir perdón. No podemos dejarlo para más luego, porque nuestro corazón se va a endurecer. Cuando nosotros comenzamos a actuar soportándonos y perdonándonos unos a otros, la iglesia local se aviva, porque vivimos en armonía. Y la iglesia local prospera, se fortalece y prospera. Nosotros, en vez de tener este tapón de oscuridad espiritual sobre nosotros, sobre nuestra iglesia, eso se despeja y la iglesia comienza a prosperar. Comenzamos a creer realmente los unos a los otros, a apoyarnos los unos a los otros, a pasar por alto. El amor cubre multitud de pecados, a vivir en armonía. Todos nosotros conocemos en Mateo capítulo 18, ¿verdad? Donde el Señor dice, si tu hermano peca, ¿qué tú tienes que hacer? Ve donde él y repréndele. Eso significa comunícale. Reprender no es ir a darle un boche. Esa palabra en el original significa comunícale que pecó. Comunícale, mira, yo vi que tú pecaste contra mí o hiciste cualquier otro pecado. Ustedes saben lo que a veces o a menudo sucede entre nosotros. Pastor, mire, yo vi a fulano de tal y usted sabe que fulano de tal tiene una situación con fulanita o con el otro hermano. Yo no lo sabía hasta que tú me lo enteraste. Si el Señor te lo dijo a ti primero, eres tú que tienes que ir a resolverlo bíblicamente. No es venir a decirle, pastor, vea y haga su trabajo. No, es tu trabajo, porque el Señor te lo mostró a ti. Si el Señor me lo muestra a mí, es mi responsabilidad delante del Espíritu de Dios. Pero si te lo mostró a ti primero, ¿por qué no me lo mostró a mí? ¿Por qué fue a ti que te lo mostró? Porque quiere que tú obedezcas. Si viste a alguien pecar, ve, comunícale. Y dice Mateo 18 que si él te oye, has ganado a tu hermano. ¿Ustedes saben qué? Óyeme, yo tengo 40 y ¿cuántos años ya? 41 años, casi 41 años. Más de 40 años en el Evangelio. Y ese pasaje, es más, cuando hablan de él, uno casi ni regresa a él, porque ya lo conocemos el pasaje, ¿verdad? Pero meditando en eso hace unos días,
Yo, pero yo no me había captado que dice, has ganado a tu hermano. ¿Cómo que le pasamos por arriba rápidamente eso? No. Lo importante es que tú vayas, le reprendas estando tú solo. No, ahí dice cuál es el propósito. El propósito es ganar a tu hermano. ¿Para qué? Para que haya armonía en la relación de la iglesia local. El propósito no es seguir al segundo paso. De hecho, si ustedes quieren buscar Mateo 18, es muy interesante lo que dice ahí. Mateo 18. El versículo 15. Miren cómo comienza. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, por cierto, los mejores manuscritos, que son los más antiguos, no dicen contra ti. Dice sencillamente si tu hermano peca. ¿Okay? Parece que eso contra ti fue algo que los escribas agregaron más tarde. Entonces, si tu hermano peca o peca contra ti, ve y repréndele, ve y dile lo que sucedió, lo que hizo, lo que tú viste, lo que presenció. Estando tú y él solos, si te oyere, has ganado a tu hermano. Pero ¿cómo comienza ese versículo? Dice, por tanto, esa locución verbial conecta con las cosas anteriores. Y si comenzamos a leer desde el versículo 1, vemos que el Señor está buscando proteger a las relaciones con diferentes personas. No ofendas a este, cuidado si ofendes a aquello. Y así Él quiere crear armonía entre las relaciones y entonces dice, por tanto, si tú ves con un hermano que peca, ve y conversa con él, estando tú y él solos. Si te oye, aleluya, eso es lo que queremos, la armonía en la iglesia local. El caso del hijo pródigo, ¿ustedes se acuerdan cuando el hijo pródigo volvió arrepentido? ¿Qué hizo el hermano? No le perdonó. No le perdonó, su papá le perdonó, pero el hermano no. Y amados hermanos, si Dios sí acepta el arrepentimiento de un pecador, ¿por qué tú no lo haces? Porque yo no lo hago. ¿Somos mejores que nuestro Padre Celestial? ¿Somos más justos y más santos? Amados hermanos, perdonemos. Es verdad que el hermano menor pecó, pero el hermano mayor también pecó al no perdonar. Cuando tú no perdonas, estás pecando. Otro beneficio es la libertad. Libertad de espíritu y libertad de la esclavitud emocional prevaleciente. Hemos ya tocado un poquito en eso, pero quiero enfatizarlo, amados hermanos. El que no quiere perdonar o el que rehúsa pedir perdón es esclavo de ese pecado. Y déjame decirte, si rehusas hacerlo, tu corazón se va a endurecer cada vez más. Y es posible que llegue un momento que ya el pecado te dejó de molestar, porque has rechazado las impresiones que el Espíritu de Dios está colocando sobre tu corazón. Y ya ese pecado no te molesta. Y porque no te molesta, tú crees que tú estás libre de culpa. Te equivocas. La Escritura dice que sí podemos ofender al Espíritu Santo, podemos mentir contra el Espíritu Santo, podemos contristar al Espíritu Santo, podemos también rechazar al Espíritu Santo. Lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Y estamos hablando de creyentes.
El hecho de que no te moleste no significa que estás sin culpa. Si tienes que pedir perdón, ve y pide perdón. Si tienes que perdonar, perdona. Dice el pastor Jimmy Evans, el perdón no justifica al ofensor, me hace a mí libre. También hemos hablado de eso, porque hay ofensores que no se arrepienten. Hay ofensores que no vienen a pedir perdón. Como quiera perdona, para que estés libre, para que tú estés libre. Perdonar no significa que tú pierdes, por así decir, el derecho a protegerte. Perdonar no significa que tú pierdes el derecho a acudir a la policía o acudir a solicitar órdenes de alejamiento, por ejemplo, porque hay ofensas de ese tipo. La gran mayoría de las ofensas no son de índole criminal. La gran mayoría. Pero hay algunas que sí lo son. Y si necesitas buscar una orden de alejamiento, puedes hacerlo. Eso no es no perdonar. Sí, tú lo puedes perdonar, pero tú tienes que protegerte. ¿Se entiende lo que estamos hablando? Ahora, acuérdense que todo tiene que ver con la actitud de tu corazón. Si tú quieres buscar una orden de alejamiento para vengarte en contra de fulano o fulana, estás mal. Tú estás pecando también. Pero si es para protegerte, para proteger a tu familia, eso es otra cosa. Pero el Señor analiza tu corazón y por lo tanto debes hacerlo tú también. Amén. ¿Está bien? Relaciones restauradas es otro beneficio, relaciones restauradas. En un libro que dice el perdón, cómo llevarse bien con todo el mundo todo el tiempo. No sé realmente si es eso posible, pero en ese libro dicen los autores, el perdón genuino convierte los enemigos en amigos. Tiene que haber, si es posible la reconciliación, debe haber reconciliación. La vez pasada nosotros vimos que no siempre puede haber reconciliación. No siempre. Y vimos por qué. Bueno, puede ser que la persona se murió. Puede ser que la persona esté desaparecida, que tú no sabes de él. Yo conozco gente que dice que no sabe dónde está su ex esposo ni su papá. No tienen ni idea dónde están. Bueno, hasta ese momento no es posible la reconciliación. Hay personas que por sus ofensas están bajo la custodia de la ley. Por lo tanto, no es posible. Hay personas que no se arrepienten, no se han arrepentido de su pecado. Por lo tanto, la reconciliación todavía no es posible, porque la reconciliación involucra ambas partes o todas las partes. El perdón es unilateral, es mi decisión perdonar en obediencia a Cristo. Pero la reconciliación es otra cosa. Ahora, si sí es posible la reconciliación y tú no la estás buscando, entonces tú también estás en falta. El objetivo es buscar la reconciliación. Esa es la doctrina del perdón, lo que el Señor Jesús hizo con nosotros. El Padre envió a Cristo para reconciliarnos con Él. Mis amados, no hay ofensa demasiado grande para ser perdonada. No hay ofensa que no pueda ser perdonada. Pastor, pero usted no tiene ni idea de lo que está hablando. Usted no conoce lo que a mí me hicieron. No hay ofensa que no pueda ser perdonada. Todas las ofensas pueden ser perdonadas por ti. Hay un solo pecado
que es el pecado imperdonable. Y es Dios, el pecado contra Dios, no es contra ti. El pecado contra el Espíritu Santo, el rechazar de continuo la obra de convicción que el Espíritu Santo quiere hacer en ti, eso te llevará al infierno. El rechazar al Espíritu de Dios, ir más allá, atribuir al Espíritu de Dios la obra del diablo, eso te llevará al infierno. Lo que hicieron muchos de los fariseos y de los escribas y de los saduceos, de los sacerdotes. Otros se arrepintieron, pero muchos de ellos no. No hay ofensa demasiado grande para ser perdonada. La mayoría de los problemas personales, hermanos, tienen solución. Lo que sí sucede es que cuando no se logra la solución, a menudo es por soberbia y por obstinación de alguna de las partes o de ambas, o de todas, porque a veces la ofensa es entre varias personas. La disposición del perdón mantiene las puertas abiertas para la reconciliación, mis hermanos. Lucas 17:4, de nuevo vemos ese versículo. Y si 7 veces al día pecare contra ti, 7 veces al día volviere a ti diciendo me arrepiento, perdónale. Hubo alguien que me dijo, tú ves, la condición es que se arrepienta. Sí, la condición para que reciba el perdón. Pero esa no es condición para que tú tengas el perdón disponible. ¿Ustedes se acuerdan la semana pasada que hablamos del abogado que decidió perdonar la deuda de sus clientes que tenían más de 6 meses de deuda? Y él le escribió carta, eran 17 clientes, le escribió carta a cada uno de los clientes para decirle, tu deuda ha sido perdonada, ya no me debes nada. Y le mandó la carta por correo certificado. Ninguno de ellos quiso recibir la carta y acusar recibo. Y 16, o sea, de los 17 uno solo, pero 16 le fueron de vuelta. ¿Qué significa eso? El perdón estaba dado, pero ellos lo rechazaron, no lo recibieron, pero el perdón estaba disponible. En los registros del abogado, entonces todavía estaba ahí. Ellos no lo aceptaron. O sea, estaba en los registros, estaba cancelada la deuda, pero en los registros de ellos, perdón, es al revés, ¿verdad? Los registros de los deudores todavía no estaba cancelada. Del acreedor sí. Y así debemos ser nosotros. Nosotros debemos escribirle la carta a todo el que nos ha ofendido, tú estás perdonado. Ahora, si él está bajo convicción y quiere venir a recibir el perdón, inmediatamente tú debes dárselo. Dice 7 veces al día. Eso significa que siempre hay que perdonar. Siempre. Siempre hay que perdonar. Y a veces yo sé que no es tan difícil. Mateo 18:21 dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? El pastor John MacArthur dice que había la costumbre de los fariseos de enseñar que uno debía perdonar hasta 3 veces. Aparentemente Pedro pensaba que la estaba bateando, mire, bien lejos, diciendo 7. Y el Señor dijo, 70 veces 7, o sea, todas las veces. No hay un número límite para el perdón, todas las veces. Para tener relaciones restauradas debemos hacer eso. El perdón, hermanos, impulsa al amor sincero. Como dice 1 Pedro 4:8, ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Por el amor nosotros pecamos. Yo digo, perdonamos. Por el amor nosotros perdonamos.
El perdón impulsa al amor sincero. Romanos 12 dice, el amor sea sin fingimiento. O sea, no finjas. No seas hipócrita. Perdona. No, ya yo lo perdoné. Sí, cierto, porque tu actitud no ha cambiado si has perdonado. El perdón impulsa a aborrecer el pecado de no perdonar y el pecado de no pedir perdón. Romanos 12, versículo 9 también dice aborrecer lo malo y seguir lo bueno. O sea, en el contexto de las relaciones personales de Romanos capítulo 12, dice esto, debes aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Por lo tanto, no pedir perdón y no perdonar no es una opción para nosotros. El perdón impulsa a apreciar el valor de cada alma. Cuando nosotros no perdonamos es porque estamos estimando que la persona no es tan buena como nosotros. No merece el perdón. Nosotros sí, pero esa persona no. ¿Sí? Está allá abajo. Tenemos que elevar a esa persona al mismo punto donde Dios lo eleva. Es más, debemos considerarla más alta, porque dice la Escritura, Romanos 12, versículo 10, en cuanto a honra, ¿qué debemos hacer? El otro es más importante que yo. El otro es más importante que yo. El perdón decide bendecir al ofensor. Ora por él, ora por ella. Bendice su vida con tu oración, con tu intercesión. Ora por su salvación, por su familia, por su salud, por su negocio, por su empleo. Ora por esa persona. Pastor, pero es que me ofendió, usted no conoce. Ora, bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis. No pone condiciones. Hazlo. Obedece al Señor. Esto te traerá paz a tu corazón. El perdón confía en la sabiduría de Dios. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Confía que Dios, que nos enseña esto, nos está diciendo que debemos obedecer esto, es más sabio que nosotros. Hazlo. Hazlo de corazón para agradar a Dios. El versículo 19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No trates de vengarte, no trates de buscar represalias. Entrega a esa persona al Señor, perdona y entrégalo al Señor. Deja que el Señor trate con esa persona como Él entienda y acepta lo que Dios está haciendo. Acepta lo que Dios está haciendo. El perdón también paga bien por mal. Así que si tu enemigo tuviera hambre, Romanos 12, versículo 20, dale de comer. Y si tuvieres sed, ¿qué debes hacer? Dale de beber. ¿A quién? A tu enemigo. Pues haciendo eso, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence el bien con el mal. ¿Cómo es? Perdón. Con el bien vence el mal. Con el bien vence el mal. No al revés. Gracias, mi hermano. Está atenta, la hermana Sandra está atenta. También otro beneficio es que nosotros así podemos ser perdonados. Mateo capítulo 6, al final del famoso Padre Nuestro, entre comillas. Mas si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonas a los hombres las ofensas de ellos, ¿qué va a pasar? Tampoco. Algunos han querido darle vueltas a este versículo. No, porque lo que dice ahí no es realmente eso lo que quiere decir. Sí, eso es exactamente lo que quiere decir. Exactamente lo que quiere decir. Si tú no perdonas, tampoco tu Padre te va a perdonar tus ofensas.
¿Y a quién que está hablando esto? Al pueblo de Dios, es a creyentes. ¿Eso qué significa? Que si tú no perdonas, tu vida espiritual va a ser afectada. Tú crees que estás creciendo, pero no. Dios te está observando y Él no está aprobando eso. Debes perdonar. Porque el momento que tú necesitas el perdón, tú vas a ir donde Dios a pedirle perdón y el Señor te lo va a tener en cuenta. No le busques la vuelta, no le busques explicación diferente a lo que dice. Dice que si tú no perdonas, no serás perdonado. Es bastante claro ese versículo. Entonces, uno de los beneficios de perdonar es poder ser perdonado. Demasiados creyentes toman este versículo a la ligera o sencillamente deciden ignorarlo por completo, como que no es para ellos. Tengamos cuidado. Hermanos, otro beneficio es que así somos imitadores de Dios. Efesios capítulo 5, versículo 1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. El Señor quiere que le imitemos. A veces un buen ejercicio es leer la Biblia quitándole los capítulos y los versículos. Yo a veces hago eso para cuando estoy estudiando libros de la Biblia. Yo tomo un pasaje y le quito los capítulos, le quito los versículos, e imprimo en unas cuantas hojas, las junto las hojas y leo el pasaje sin capítulos, sin versículos. Bueno, los versículos normalmente yo los dejo, pero le quito las intervenciones de los editores. ¿Qué viene justamente antes de ese capítulo 1? Sed pues imitadores de Dios. Ese versículo 1 del capítulo 5. Si eliminamos eso, el capítulo, ¿qué nosotros vamos a ver? Comienza más atrás diciendo, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sé benignos unos con nosotros, misericordiosos, perdonando unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Les dio sentido esto? Las relaciones los unos con los otros, no contristes el Espíritu Santo. Si tienes amargura, si tienes enojo, si tienes ira, si tienes gritería, maledicencia o malicia en tu corazón que no te permite tener una buena relación armónica con los demás, pues mira, cambia eso, sustituye eso por benignidad, misericordia y perdón, como tú recibiste perdón de parte de Dios. Entonces, sed pues imitadores de Dios, porque Dios así perdona. Por causa de Cristo, Dios así perdona. Y entonces, actuemos con el corazón de Dios. Salmo 103, cuanto está lejos el oriente del occidente, así hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Haz tú lo mismo. Señor, yo quiero hacer como tú, pero mire, está difícil perdonar. ¿Y mis ofensas dónde están? No, tus ofensas están allá para el este. Ajá, ok, déjame llegar a Romana. Llegas a la Romana, Señor, ¿y dónde están mis ofensas? En el este, te dije, en el este. Bueno, déjame llegar a Puerto Rico. Señor, ¿y dónde están mis ofensas? En el este, te dije que en el este, en el oriente. Ok, las Islas Vírgenes. ¿Dónde están? En el este. Ok, llegas a África. Señor, ¿dónde están mis ofensas? En el este, llegas a India. ¿Y dónde están? Vete a las Filipinas. ¿Y dónde están? A Hawái. ¿Y dónde están? A México. De México pasas a Cuba. De Cuba tú pasas a República Dominicana. ¿Y dónde están? Ahí en la Romana. No, ¿me entienden? El Señor no va a permitir que tú encuentres tus ofensas, jamás.
porque así que Él perdona, hagamos lo mismo. Hagamos lo mismo. Todo esto, otro beneficio para la exposición del Evangelio, hermanos. El corazón del Evangelio es el perdón de nuestros pecados. Por nuestros pecados nosotros estábamos condenados al castigo eterno, pero por pura gracia Dios nos perdonó y nos salvó de la condenación. Perdona y no sigas condenando al que te ofendió. Ese es el Evangelio. Y si tú estás aquí esta mañana y no has todavía recibido al Señor Jesucristo como tu Salvador, tu Redentor, tu Perdonador, debes hacerlo hoy. Por eso el Señor te trajo aquí. Así nosotros como creyentes debemos vivir dando gracias, dando por gracia lo que por gracia nosotros recibimos. O sea, el perdón de pecados. No sigas teniendo como culpable, perdona. Justificados pues por la fe, tú tienes ahora paz para con Dios por medio del Señor Jesús, por quien también tú tienes entrada por la fe a esta gracia, en la cual tú estás firme y tú te glorías en la esperanza de la gloria de Dios. Porque Cristo, cuando tú todavía eras débil, a su tiempo murió por ti como impío. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que algunos hará morir por el bueno, pero ¿qué hizo Dios? Dios mostró su amor para contigo en que siendo tú aún pecador, tú continuamente ofendiendo a Dios con tu pecado, Cristo murió por ti. Mucho más, estando ya justificado tú en su sangre, tú serás salvo de la ira. Haz tú lo mismo. Sed imitador de Dios. Porque si siendo enemigo de Él, tú fuiste reconciliado con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, ahora estando reconciliado, ¿qué debes hacer? Tú vas a ser salvo por su vida. Y no solo eso, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Eso es lo que el Señor quiere para nosotros. Que haya perdón para que haya reconciliación siempre y cuando sea posible la reconciliación. Solamente busquemos todo en Isaías, con esto terminamos. Isaías 55. Isaías 55, versículo 6, dice así: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Por qué Dios actúa de esa manera? Bueno, porque sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Y vuestros caminos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar, producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. El Señor Jesús nos ha traído este mensaje para nosotros, para que obedezcamos. ¿Cuáles son los beneficios del perdón? Paz y gozo, armonía en la iglesia local, libertad, relaciones restauradas, ser perdonado, ser imitadores de Dios y exponer con ello el Evangelio. Quiere el Señor permitir que nosotros obedezcamos y su nombre sea glorificado. Haya avivamiento en nuestra iglesia, haya restauración de familias, podamos nosotros seguir
prosperando espiritualmente, como dijo Pablo, que oraba para que los creyentes fueran prosperados, su alma fuera prosperada. Así quiera el Señor con nosotros. Buen Dios, gracias por este tiempo en donde tu palabra ha sido expuesta para nosotros. Pedimos, Señor, que nos des un corazón para obedecer. Recibe tú, Señor Jesús, la honra y la gloria. Si hay alguien aquí esta mañana que necesita tomar esa decisión ya, no te dilates. Ahora mismo obedece al Señor, obedece al Señor. Y vamos a honrar al Señor obedeciéndole. Si necesitas el perdón de nuestro Señor Jesús de tus pecados, para salvación de tu alma, en este momento entrégate a Él. Dile: Señor Jesús, sí, ahora mismo yo te recibo como mi Señor y Salvador. Ahora mismo yo quiero ser tu discípulo. Perdóname, Señor Jesús. Perdona mis pecados. Líbrame de toda mi maldad. Dame, Señor Jesús, la vida eterna. A partir de ahora seré seguidor tuyo, discípulo tuyo. Si tienes ese deseo, habla con nosotros al final del culto. Acércate a nosotros, a alguno de los diáconos, a alguien que te haya invitado, algún hermano en quien tú confías, hermana, para que podamos orar contigo. Padre, gracias. Ahora ayúdanos a tener un buen tiempo celebrando la cena del Señor, recordando lo que tu Hijo Jesús hizo por nosotros. Amén.